permanentemente a Pasquali. A Pasquali. Ajá. La toma como una referencia bibliográfica permanente. Y sí, el libro de San Martín, y yo te decía que me parece el libro eterno de ella es el Confidencial, que son todas las cartas de San Martín con Tomás Guido, ¿no? Que fue Claro. uno de sus grandes amigos. Sí. Después Y otro que también muchas veces recomendamos es el de Ibarguren, que también son cartas. Eso es lo mejor que hay, porque no hay nada que supere a comprender el pensamiento de estos hombres que correspondencia. Yo me acuerdo cuando Patricia lo estaba escribiendo ese libro, a veces íbamos a comer y me decía que se enloquecía con las letras, porque todo manuscrito, eso, y a veces no le entendía. Encima la forma propia de escribir, que no es la nuestra. Bueno, hablando de archivos, yo por ejemplo ahora sigo con un libro, yo ya creo que les hablé algo de los médicos masones. Estoy revisando toda la documentación en el archivo de la Gran Logia. Estoy leyendo las actas desde 1856, cuando se funda la masonería. Es muy interesante, la verdad que en ese archivo hay tanta información histórica que vale la pena, ¿no? Hay muchos historiadores trabajando también. Está muy bueno. Muy bien. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Hola, buenas noches. Hola Enrique, hola Sandra, hola Raúl. Hola, ¿cómo están? Hola Luis, ¿Todo bien? ¿cómo va? Señor Pizarro, ¿por qué está tan serio? ¿Cómo? No escuché. ¿Nombró a alguien Pizarro? Sí, dice que está serio. Ezequiel, perdón. ¿Cómo te va? Lo que pasa es que está la previa ahora, 9:30 empieza el partido de River. ¿Estás preocupado, Raúl? Y juegan contra mi pueblo, contra Florencio Varela. Bueno, pero ya sabes para quién va a gritar. Claro. Obvio que para River, ni hablar. Se queda de Maduro. Pero si llegan a ganar, saben que todos mis amigos me tiran cohete, pero de allá, desde el Cruce Varela me tiran cohete. Hola Roberto. Hola Daniel. Hola, Daniel. Gloria tenía unos problemitas de comunicación. ¿Cómo anda Uruguay? No se te ¿Tranquilo? escucha, Daniel. No se te escucha. Ahora sí, ¿no? Sí. Hola, Ahora buenas sí. noches. Y yo también tuve algún problema de comunicación. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Hola, los uruguayos. Hola, Dani. ¿Cómo andás? Hola, Daniel. ¿Cómo están todos? Se oscureció la Todo pantalla. bien, todo bien. Se Hola viene. Jorge. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan todos? ¿Cómo estás? Oh, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Muy bien. Bien, bien, bien. Bien, esperaremos los 5 minutos de rigor para que se termine de conectar. Gloria no se puede conectar, ¿eh? Bueno, Así que sí, hola. Hola, Marcelo. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal? ¿cómo te va? Bien, bien. Bien, bien. Luis. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? De esta forma me parece más cómoda, a mí más fácil para mí, para conectarme, que las otras que usábamos. Sí. No entiendo mucho, pero se me hace más. Además no se corta. Esto no se corta, tiene esto de bueno también. Sí.
Ahí se agregó Ricardo. Hola, Ricardo. Sí, lo vimos, Ricardo. Hola, Gloria. Buenas noches a todos, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Hola. Hola. Ahora sí, se te escucha ahora, Gloria. Ahora no. ¿Por qué decías que se te hace más fácil esta forma para conectarte, Raúl? No tengo problema, enseguida abre. Con las otras tengo muchos problemas. No sé si será problema de internet, qué sé yo. La verdad que no sé. Pero esta pongo una sola vez y listo. Espero que suene bien y abre solo. Después las otras eran un lío tremendo. Que poner el número, que poner la contraseña. Que... Sí. Lo dejo ahí que esté dando vuelta y cuando abre. Ahí se agregó Puerto de Palos. Cosa de Gloria. Ah, Ah, la doctora Rosoto está también. Buenas noches. Sí. Buenas noches, Verónica. Un placer volver a estar con ustedes. Hola, Marcelo. Verónica, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Jorge. Hola, ¿qué tal? Qué lindo, qué bueno estar juntos otra vez. hola, Mirta. Hola, Mirta. Daniel, ¿puedo decir unas palabras? ¿Puede ser un minuto? ¿Menos de un minuto? Dale, Marcelo. un minuto largamos, dale. Sí, no, quiero informar públicamente que con Verónica estuvimos en contacto y estuvimos haciendo una visita virtual por el convento San Lorenzo. Así que fue muy agradable la conexión y hemos disfrutado mucho pasear virtualmente, vamos a decirlo así. Qué bueno que la participación de Verónica haya servido para que se generen contactos, ¿no? Así es. Muchas gracias por la predisposición. Muy bien. Gracias, Jorge. Aprendí muchísimo. Sigo aprendiendo. Y por eso estoy aquí, para seguir aprendiendo de ustedes. No, todos estamos para aprender. Por suerte, todos aprendemos de todos. El saber no ocupa lugar. El saber no ocupa lugar, señor. Bien, siendo respetuoso del horario, 20:05, vamos a dar comienzo a esta nueva sesión en el ciclo Charlando de Historia. Agradezco la participación de todos, les doy la bienvenida y sobre todo al entrevistado de hoy, el doctor Walter Servi, que será debidamente presentado por Gloria, a quien ya le paso la palabra para que inicie la conversación. Gloria. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Un gusto tenerlos acá y muchas gracias por asistir. En un tema que hoy va a ser tan interesante, va a estar a cargo del doctor Walter Servi, doctor en medicina y miembro fundador de la Asociación Filantrópica San Martiniana. Ya nos ha dado charlas en otras oportunidades. En esta ocasión nos va a hablar sobre San Martín y las bibliotecas públicas. Cómo él estuvo involucrado en todo esto que tiene que ver con la lectura y cómo promovió, ¿no?, la educación y la cultura a través de estas bibliotecas. Bueno, les voy a pedir a todos que por favor pongan en silencio sus micrófonos y que cualquier pregunta que quieran, y si quieren hacer preguntas al final de la disertación, que lo vayan solicitando en el chat, y si no, a último momento levantando la mano. Una pregunta o algún comentario, alguna acotación. Cuando terminemos la charla, que va a ser aproximadamente 20-25 minutos, y luego de estas preguntas vamos a entrar a otro tema, que es la organización del cruce de los Andes para el próximo año, que está a cargo de la asociación. Bueno, Walter, te damos la palabra entonces. Bueno, buenas noches a todos, les agradezco mucho la presencia. Más o menos voy a tratar de comentarles mi pasión por los libros subyace a lo largo de la charla,
y me pareció interesante comentarles cómo se va formando esa vocación de San Martín por los libros, ¿no? Y es una faceta de él que no es muy conocida. Así que yo voy a leer un poco algo que he escrito sobre los libros, como a manera de introducción, y después quiero comentarles en el epílogo también algunas cosas en referencia a la lectura que rescaté de George Washington, de Carl Sagan, que es muy breve. Y voy hablando. Si a ustedes les parece en algún momento me interrumpen, no me molesta en absoluto. Y charlamos sobre eso, y si no al final, si quedan algunas cosas para seguir debatiendo, les debatimos. Bueno, voy a comenzar entonces. José de San Martín fue un hombre de libros toda su vida, pero no se sabe mucho porque su obra militar es la que lo llevó a la gloria y a la inmortalidad, ¿no? Ahora uno tiene que pensar que es imposible una obra como la que realizó San Martín sin una sólida formación intelectual, ética y profesional, ¿no? Ahora, ¿cuándo surge esa inquietud intelectual y su inquietud por la formación profesional en San Martín? Él, cuando tiene 25 años, en 1803, conoce a Francisco Solano, el marqués Francisco Solano, que era un hombre que lo introduce en la masonería. Eso sucede en Cádiz en 1803. San Martín, como les dije, tenía 25 años. Lo conoce a Francisco Solano, que era un general del ejército español, pero que había nacido en Caracas y era de ideas republicanas, antimonárquicas, y inmediatamente tiene entre ellos una gran afinidad intelectual. Francisco Solano lo introduce en la masonería, ¿no? Era un hombre de una vasta cultura, era el venerable maestro de la logia Integridad, que funcionaba en Cádiz. Cádiz era la ciudad más progresista que había en España a principios del siglo XIX, porque era digamos, el puerto más relevante a donde confluían todas las naciones, donde se comercializaba y se debatían ideas, ¿no? Ustedes saben que el gran debate de esa época era el republicanismo de la Revolución Francesa o las monarquías absolutas, ¿no? Entonces, como les decía, Solano lo inicia en la logia Integridad en 1808, cuando él es el venerable maestro, era un hombre que ya había sido incorporado a la nobleza, tenía el título de Marqués del Socorro, y ahí en Cádiz también, más tarde, se forma la primera logia de caballeros racionales número 3, en la cual comienza la amistad con Carlos de Alvear. Carlos de Alvear y San Martín tuvieron una amistad muy fuerte en España, en Londres después, y cuando viajan en la fragata Caña a Buenos Aires. Es una amistad que dura un tiempo, pero que después se rompe. Fueron muy amigos, porque Alvear es el que lo introduce en la sociedad porteña y es el que le presenta a la familia Escalada, y no solo eso, Carlos de Alvear es el padrino de bodas de San Martín cuando se casa con Mercedes, ¿no? Que tenía 15 años. Bueno, no vamos a extendernos mucho. Ustedes saben que San Martín es designado en el Ejército del Norte, ahí conoce a Belgrano. Tienen una enorme afinidad, porque es indudable que lo intelectual en ellos dos era muy relevante. Belgrano era un hombre de libros también, ustedes saben que era abogado, fue el introductor de las ideas liberales de Adam Smith en el país. Belgrano tradujo uno de los libros de Adam Smith, cosas que no se saben mucho y no se comentan. A veces hay sectores que son muy
populistas y no quieren admitir que Belgrano era un defensor de las ideas económicas de Adam Smith. Ellos se conocen en Tucumán y solamente conviven 2 meses, que es cuando se va produciendo el traspaso del Ejército del Norte de Belgrano a San Martín. Después Belgrano se retira, se vuelve a Santiago del Estero y empieza su regreso hacia Buenos Aires. San Martín se enferma, pasa unos días en Córdoba y Posadas, que era el director supremo, designa a Rondó como jefe del Ejército del Norte y San Martín le pide si lo puede nombrar gobernador intendente de Cuyo, y Posadas accede y le da muchas instrucciones, le dice que escuche al cabildo, cosas que fueron muy positivas para San Martín. El 10 de agosto de 1814 es cuando San Martín es designado gobernador intendente de Cuyo y el 7 de septiembre llegó a Mendoza. Ahí comenzó a desarrollar numerosas actividades, sobre todo de tipo económica, porque había que mejorar las arcas del gobierno. ¿Cómo se financiaba fundamentalmente la provincia de Mendoza? Era con la aduana. Existía mucho comercio con Chile, hasta que se produce la batalla de Rancagua, se pone en duda el poder de los españoles y se cortan completamente después de la derrota de Rancagua, cuando O'Higgins y los Carreras vienen a incorporarse al ejército de San Martín. En realidad hay muchos conflictos y mucha tela para cortar. Eso sucede al mes de que San Martín había sido designado, o sea, San Martín el 7 de septiembre del 14 llega a Mendoza y en octubre aparece O'Higgins y los Carreras, peleados entre ellos porque los Carreras no se habían portado correctamente con O'Higgins durante la batalla de Rancagua, y bueno, ese conflicto es para otra charla. Y ahí se perdió todo el ingreso que tenía la provincia de Cuyo. Entonces San Martín se ve en la necesidad de rescatar, tratar de poner impuestos. Lo primero que hace es renuncia a la mitad de su sueldo, y lo segundo que hace es el que crea aparentemente el impuesto a los bienes personales, porque a todos los dueños de las tierras, cada mil pesos fuertes que tenían, creo que tenía que aportar 3.000 pesos o 4.000 pesos, cada 3 o 4 pesos, era un impuesto muy bajo, pero que todo el mundo lo cumplió, y con eso comienza San Martín a recuperar las arcas, ¿no? Sarmiento, que es el visionario que va a París a entrevistarlo a San Martín, porque en Chile San Martín tenía un enorme prestigio donde vivía Sarmiento, no así en nuestro país, donde nadie hablaba de San Martín después que él se fue a Francia. Y Sarmiento le preguntó cómo fue la época de Mendoza, y San Martín le dijo que fue una época maravillosa, que todo el pueblo mendocino contribuía, así declaraba todo lo que tenía y pagaba los impuestos con enorme patriotismo y con vocación de servicio para formar el ejército. Eso es lo que le permite a San Martín, si quieren, los libros, escribió 2 folletines, no son libros, Sarmiento sobre sus charlas con San Martín. Sarmiento es el primer testimonio directo de boca de San Martín sobre lo que pasó en Guayaquil. Yo los tengo en PDF, esos libros, Vida de San Martín se llama, porque después eso es lo que toma Mitre para poder hablar de Guayaquil. Y bueno, después hay el informe Lafont, creo que es el otro que hay. Pero en nuestro país, digamos, lo más directo que tenemos sobre lo que pasó en Guayaquil es lo que San Martín le contó a Sarmiento, que Sarmiento le pregunta específicamente, porque también lo había visto Alberdi, lo había visto Varela, el periodista San Martín, pero Sarmiento es el que tenía la intriga de lo que había pasado en Guayaquil. Bueno,
Cuando San Martín llega a Mendoza, ve que tenía un ejército muy ignorante. La mayoría de la gente de su ejército eran analfabetos, había muchos esclavos libertos. Y San Martín dona una suma importante para comenzar a crear una biblioteca pública en Mendoza y empieza a recolectar libros. Eso se produce aproximadamente en 1816. Procuró instruir lo más posible a todos los soldados y los instaba a leer y escribir, ¿no? El primer gesto de formar la biblioteca en Mendoza sigue prosperando y juntan fondos y recolectan libros. Y concerniente, por ejemplo, a la educación pública, también se ocupó San Martín de que los maestros se mantengan actualizados y prohibió expresamente los castigos corporales a los alumnos que se hacían en los institutos de educación de Mendoza. Creó también el Colegio de la Santísima Trinidad, que fue el primer colegio de instrucción secundaria que hubo en Mendoza, eso lo refiere Patricia Pasquale, y ese esbozo de biblioteca pública que comienza a funcionar precariamente en 1816, recién en 1822 se funda expresamente la biblioteca, se funda la Sociedad Biblioteca Mendocina a instancias de Rivadavia. Ustedes saben que Rivadavia, que también muchas veces es muy cuestionado por algunos desmanejos económicos, fue uno de los grandes ideólogos de la Argentina liberal, de la Argentina laica, de la Argentina que tenía que desprenderse un poco del poder de la Iglesia Católica, que le hacía mucho mal en los estratos superiores, porque en los estratos medios e inferiores había numerosísimos sacerdotes nacidos en Argentina que eran patriotas, como Fray Luis Beltrán, Santa María de Oro, en fin. Hay varios, Fray Cayetano Rodríguez, que es el que redacta las actas del Congreso de Tucumán. Y la biblioteca finalmente la inauguran el 9 de julio de 1822. Actualmente se denomina Biblioteca Pública General San Martín y funciona en la ciudad de Mendoza, en la avenida Remedios de Escalada, al 1800. Bueno, eso es lo que sucede en Mendoza. Después San Martín pasa a Chile, viene el triunfo de Chacabuco el 12 de febrero de 1817. La Asamblea de Santiago, ustedes saben, le ofrece conducir el país. San Martín renuncia y propone que lo haga, que quede como director supremo Bernardo O'Higgins. Y el gobierno, la batalla había sido en febrero, el 17 de marzo le asigna una suma de 10.000 pesos en oro, ¿no? ¿Y San Martín qué hace con ese dinero? Lo donó completamente para la incipiente Biblioteca Nacional de Chile, que había sido fundada en 1813, ¿no? Y que estaba comenzando a recolectar libros. O sea que esos 10.000 pesos en oro los dona completamente. Los vecinos habían donado los volúmenes iniciales para esa biblioteca, pero después de la derrota de Rancagua, cuando los españoles retoman el poder, se interrumpe todo el proceso fundacional, hasta, bueno, como dijimos, después de la batalla de Chacabuco. El director supremo O'Higgins lo nombró a Manuel de Salas, director de la biblioteca, y entonces ahí sí, ya con los patriotas en el poder, se le da mucho impulso. Una de las primeras medidas que toma O'Higgins es traspasar todas las colecciones de libros de los jesuitas que estaban en la Universidad de San Felipe, pasaron todos a formar parte de la biblioteca. Y en 1820 se estableció una norma en Chile que obligaba a que todas las imprentas de libros y revistas debían enviar un ejemplar a esa biblioteca. Después viene Perú. San Martín, el ejército de San Martín desembarca uno de los primeros batallones en septiembre de 1820 en Paracas, ¿no? Y van cercando la ciudad de Lima poco a poco. El 4 de julio de 1821 el virrey La Serna abandona Lima. El 14 de julio San Martín se ocupa y toda su oficialidad ocupan el palacio del virrey el 14 de julio y el 28 de julio, es decir,
2 semanas después, San Martín declara la independencia del Perú y es proclamado protector del Perú con la suma del poder militar y político. San Martín siempre se preocupó por la educación de la población, como hemos venido viendo, sabiendo que la ignorancia favorece siempre el despotismo y la demagogia. Entonces, se ordenó la instalación de escuelas públicas en los conventos. Todo esto es cuando ya es protector del Perú. Mientras se concluía el diseño de un plan educativo nacional en Perú, siguiendo los postulados de Joseph Lancaster, que era un sistema educativo que acá había sido, que después fue instalado por Rivadavia, que daba muy buenos resultados, que compensaba ese sistema la falta de docentes que había. Y funcionaba de la siguiente manera: los alumnos superiores iban instruyendo a los alumnos inferiores. Ese sistema San Martín se lo delega a James Thompson, que era un ministro presbiteriano que vivía en Lima, y a José Navarrete, que era un párroco, ¿no? Ellos fueron los que se ocuparon de la creación de las escuelas lancasterianas. Y después, una de las disposiciones que pone San Martín es que los amos tenían que hacerse cargo de la educación de los hijos de las esclavas. Otra medida importante, que se suprimieron los aranceles aduaneros a los libros y a las imprentas para fomentar la instrucción pública, ¿no? Y se comenzó a formar el Museo Nacional de Lima para resguardar y evitar que se pierdan los restos de todas las culturas precolombinas. El 28 de agosto de 1821, un mes después de declarar la independencia, San Martín fundó la Biblioteca Nacional del Perú. ¿Cómo se gesta la Biblioteca Nacional del Perú? El ministro de Guerra y Gobierno que había nombrado San Martín era Bernardo de Monteagudo. Bernardo de Monteagudo tenía una gran afinidad con San Martín. Eran dos hombres de libros, dos intelectuales sólidos, debatían mucho las ideas. San Martín siempre tuvo un gran aprecio por él hasta que fue asesinado en Lima en una noche, porque, bueno, le gustaba mucho la noche a Bernardo de Monteagudo, y aparentemente en alguna de esas salidas nocturnas hubo algún problema personal y fue asesinado. Nunca se pudo resolver la muerte de Monteagudo. Inclusive San Martín, en una carta un par de años antes de morirse, cuando el gobierno peruano le hace le envía dineros, un homenaje le quieren hacer, y San Martín sigue preguntándoles por la muerte de Monteagudo, que había ocurrido como 10 años antes, y nunca le pudieron dar ninguna explicación. Bueno, Bernardo de Monteagudo era un hombre de letras también, y deciden con San Martín hacer esa biblioteca. Es un mérito de ambos. Monteagudo es el que redacta el decreto de creación, y el 17 de septiembre de 1822, es decir, un año después ya de la independencia, se inauguró la Biblioteca Nacional de Lima. ¿Y cuáles fueron los primeros libros? Y los primeros libros los donó San Martín, donó toda su colección. Esto es poco conocido. San Martín tenía una colección de libros que eran entre 600 y 700 tomos. Casi todos los enciclopedistas franceses formaban parte de su colección. San Martín leía predominantemente en francés. Y Bernardo de Monteagudo también tenía una buena biblioteca. Los libros de San Martín, entre las mulas que cruzaron la cordillera, hubo 6 o 7 mulas que llevaron todos esos libros, y que San Martín nunca se desprendía de ellos. Era un hombre que tenía su pasión por la lectura diaria. Después hay un comentario que les voy a comentar de un enviado del almirantazgo inglés, Bowles, que escribe lo siguiente, pero no me quiero perder con el tema de Monteagudo y San Martín, porque los dos donaron todos los libros que tenían para esa biblioteca. Eran casi todos, como les decía, los enciclopedistas franceses, y esa pasión por la lectura, como les decía, fue mencionada por William Bowles. En un informe que le envía al almirantazgo inglés, dice Bowles:
Es un hombre muy culto, lee muchísimo y posee una gran cantidad de información general. Eso lo rescata Lynch en su libro sobre San Martín, que es este historiador inglés que ha escrito hace unos 10 años ese libro, y Patricia Pasquale también. Y Patricia Pasquale destaca que en el prócer siempre el humanista se sobrepuso al soldado. Este es un hecho corroborado porque cuando pronuncia el discurso inaugural de la biblioteca, San Martín dice lo siguiente: la ilustración universal es más poderosa que nuestros ejércitos para sostener la independencia. Una vez que comienza a funcionar la biblioteca, ellos logran incorporar a la biblioteca de Perú la biblioteca de los jesuitas, que habían sido expulsados, como ustedes saben, en 1767, y eran colecciones muy ricas en ramas de la ciencia, la historia y las humanidades. Pero la historia de la Biblioteca Nacional de Lima es muy interesante y vasta. Yo les voy a contar algunas cosas que encontré hurgando. En 1823 los realistas entran de nuevo a Lima, ¿no?, antes de que el ejército de Bolívar los expulse definitivamente, y saquearon la biblioteca, que no tenía muchos libros, pero bueno, que ya estaba en funcionamiento. Y ese fue el primer saqueo que hubo. Y luego se fue recuperando la biblioteca. Y el segundo gran saqueo que hubo fue, lamentablemente, en la Guerra del Pacífico, cuando las tropas, el ejército de Chile, en 1881, ocupa Lima, ¿no? La biblioteca tenía 40.000 volúmenes y fueron transportados casi todos a Santiago. Los chilenos les robaron todos los libros a los peruanos, ¿no? Muchos se perdieron en el trayecto, que fue por tierra y por mar predominantemente. Cuando concluye la guerra, nombran de director de la biblioteca a Ricardo Palma, en 1884, y hace un inventario y habían quedado 700 libros nomás, se los habían llevado todos los chilenos. Entonces Palma empieza a recolectar volúmenes por todas partes y toma contacto con el gobierno de Chile para que devolviera los libros, ¿no? Y el gobierno de Chile devuelve 30.000 libros, ¿no? Pero todavía no, faltaban muchos libros que eran muy valiosos y los terminaron de devolver en el 2007, después de una exhaustiva investigación, que se hizo un catálogo de todos estos libros, y le devolvieron los chilenos 3.700 volúmenes que quedaban todavía de aquel famoso saqueo del siglo XIX. Bueno, esto es lo que yo puedo contarles de San Martín con las bibliotecas públicas, que pinta un hombre que realmente siempre estuvo preocupado por la instrucción, por la lectura, por fomentar todo eso en su ejército, que era un ejército predominantemente analfabeto, ¿no? Pero dotado de mucho coraje. Y a manera de epílogo, quería mencionarles una frase de George Washington, que en 1790 afirmó: nada puede merecer más nuestro patrocinio que la promoción de la ciencia y la literatura. El conocimiento es, en todos los países, la base más segura de la felicidad pública. Y el filósofo inglés Stuart Mill, que tiene un libro fantástico sobre la libertad, escribió en 1859, afirma: si la sociedad permite que un número considerable de sus miembros crezcan como si fueran niños, incapaces de guiarse de manera racional, la propia sociedad es culpable. Y Carl Sagan, que es otro escritor norteamericano que a mí me fascina, en El mundo y sus demonios, que es un gran libro para todos los que aman la libertad de pensamiento y la libertad de ideas, me parece fantástico que lean ese libro porque no tiene desperdicio. Carl Sagan afirma, y con esto voy a ir terminando: las ideas nuevas, los inventos y la creatividad en general son siempre la punta de lanza de un tipo de libertad, una rotura de límites y obstáculos. La libertad es un requisito previo para continuar el delicado experimento de la ciencia.
Y ahí escribió Sagan, razón por la cual la Unión Soviética y China no podían seguir siendo estados totalitarios para poder ser tecnológicamente competitivos, que fue un gran problema que tuvieron y que lo vislumbraron, discúlpenme si me salgo un poco del tema, que lo vislumbraron en Rusia Gorbachev, que justo acaba de fallecer, y en China Deng Xiaoping, que tenían que abrirse al mundo tecnológico porque si no, no podían seguir alimentando a sus poblaciones con el capitalismo de Estado. Al mismo tiempo, sigue Carl Sagan, la ciencia y su promoción de la diversidad y el debate es también un requisito previo para continuar el delicado experimento de la libertad en una sociedad industrial y altamente tecnológica. Sigue Carl Sagan. El 90% del tiempo de la existencia humana sobre la Tierra ha transcurrido sin saber leer ni escribir. Este gran invento es muy reciente. Antes todo se transmitía de manera oral. Así se transmitieron el Antiguo Testamento y los libros de Homero, hasta que alguien los escribió. Los libros cambiaron todo. Nos permiten preguntarnos por el pasado con gran precisión, aprovechar la sabiduría de nuestra especie, entender el punto de vista de los otros, conocer a los grandes maestros y transmitir los conocimientos de una generación a otra. Los libros son la clave para entender el mundo y poder participar en una sociedad democrática. Y ahora ya termino. Si alguien tiene alguna pregunta o alguna cosa que quieran comentar, me encantaría. ¿Le puedo preguntar algo? No escuché la primera parte donde usted dijo que a San Martín lo habían ingresado en la masonería. ¿Quién fue esa persona? El general Francisco Solano, el marqués de las Marismas, el marqués del Socorro, en Cádiz. Ahí había una logia que funcionaba en Cádiz que se llamaba Logia Integridad, y ahí fue iniciado San Martín. Ahora, todo esto... O sea que usted dice que San Martín era masón. Sí, ¿Cómo lo puede certificar a eso? Pero está escrito en todos lados. Está escrito en yo busco y no encuentro en ningún lado. ¿No me podría después mandar algo? Mire, en el libro de la historia de la vida de San Martín de Mitre, hay un cuestionario que Mitre le envía al general Sapiola, que ya tenía como 90 años. Sapiola es uno de los militares que viene en la fragata Canning con San Martín y con Alvear. Y Sapiola fue venerable maestro de la logia Lautaro. Al principio fue secretario y le cuenta todo eso. Y había una logia en San Martín cuando llega la fragata Canning, que aparentemente se llamaba Independencia, pero no está claro lo del nombre, que la conducía Julián Álvarez. Julián Álvarez fue un hombre muy importante para la masonería argentina y es el que le provee casi los números de los patriotas para la logia Lautaro. En esa logia que conducía Julián Álvarez y que Sapiola le dice a Mitre que realmente era una logia masónica, funcionaban casi todos los miembros de la primera junta, Castelli, Belgrano, todos habían sido iniciados ahí. Pero como la masonería era muy perseguida por la Iglesia Católica, no hay documentos escritos, todo fue transmitido oralmente. Le voy a comentar un poco más. En esa logia que dirigía Julián Álvarez formaba parte Gregorio Goyo Gómez, que fue uno de los grandes amigos de San Martín y que fue el albacea de San Martín y el que le administraba los bienes que tenía San Martín acá en Argentina. Gregorio Goyo Gómez formaba parte de esa logia de Julián Álvarez, ¿no? Y eso es uno de los que le ayuda a San Martín a integrarse también acá a la sociedad porteña y a empezar a buscar hombres para la logia Lautaro. Después en Cádiz fundan la logia de Caballeros Racionales con Alvear. Alvear fue el venerable maestro de esa logia, los Caballeros Racionales número 3. Después fundan una logia de Caballeros Racionales en Londres,
San Martín pasa primero a Lisboa, cuando renuncia al ejército español, y después va a Londres. Y en Londres fundan esa logia con Sapiola, con el barón de Holmberg, que era, creo que austríaco, no me acuerdo bien, que viene con ellos en la fragata Cani. Y en esa logia había sido inspirada, todos los patriotas que estaban en Londres, fueron todos inspirados por el gran propulsor de la independencia americana, que fue Francisco de Miranda. Francisco de Miranda fue un personaje muy interesante que estuvo en la Revolución Francesa y creo que estuvo también en la independencia de Estados Unidos. Había nacido en Caracas, era un libre pensador. Y de todos los patriotas americanos, al que más influyó y con el que más contacto tuvo fue con O'Higgins. O'Higgins era el hijo del virrey español, nació en Chile, la madre de O'Higgins era chilena, y fue el que mantuvo una correspondencia muy importante con Francisco de Miranda. Hay cartas ahí, que yo tengo el libro con la vida de O'Higgins, que lo conseguí en Santiago, ahí en la biblioteca, en la librería de la Gran Logia de Santiago de Chile, que tienen mucha literatura muy interesante sobre la historia de América, ¿no? Bueno, era eso. Sí, de acuerdo a lo que por ahí nos hemos informado y el caso mío particular dentro de mi limitado conocimiento, a veces hay algunas discrepancias con respecto a la naturaleza de las logias, ¿no? Algunas son logias masónicas y otras son llamadas logias patrióticas únicamente, que tomaron, sí, toda la estructura y la forma de manejarse de las logias propiamente masónicas, ¿no? Creo que había combinación de ellas. Es cierto, a veces se duda porque sí. hasta 1856 no hay prácticamente documentos escritos y la información cuando uno lee, por ejemplo, las cartas confidenciales de San Martín con Tomás Guido, hay muchísima simbología masónica en esas cartas, pero que solamente la pueden captar los masones. Porque San Martín le dice mucho, mañana tengo clases de matemáticas. Y eso significaba entre los masones que se iban a reunir en la logia a discutir ideas, ¿no? A debatir ideas, que es el ejercicio del pensamiento racional y científico. El único testimonio real que hay de San Martín masón se lo dan en Bélgica. En Bélgica, cuando él se va de... Si les interesa, les sigo hablando de esto. Cuando San Martín... Adelante, por favor. Bueno. Cuando San Martín se va de nuestro país en 1824, él llega a Francia y no lo dejan entrar, porque era un general sospechoso, ¿no? Entonces se va a Londres, y está un tiempo en Londres. Mercedes se empieza a educar en Londres y era muy caro Londres, entonces decide irse a Bélgica, a Bruselas. Y ahí en Bruselas San Martín está 4 años y ahí participa activamente en la masonería, ¿no? Y es donde le erigen él está en una logia que se llama la Parfaite Amitié, la amistad perfecta, y se le hacen una medalla masónica con la esfinge de él de perfil, que dice General San Martín, que ese documento está en un museo en Bélgica o en la Gran Logia de Bélgica, y que es un testimonio real. San Martín participa en 2 logias ahí. Creo que, ahora tendría que chequear, pero creo que el que lo introduce en la masonería belga es Álvarez Condarco, que también él vivía en Bélgica en esa época. Y después de 4 años de estar en Bélgica, donde inclusive los belgas, cuando son invadidos creo que por los holandeses, le ofrecen dirigir el ejército a San Martín para que organice la defensa de Bélgica contra los holandeses, y San Martín, por supuesto, les dice que no, ¿no?
Después de 4 años, él ya consigue la residencia en Francia y se instala ahí en un primer piso, en la Rue Saint-Georges. Yo viví un tiempo en París también, en mis estudios de medicina. Y ahí está el primer piso, con las placas de San Martín, con los homenajes, donde él estuvo 20 años, casi 20 años. Él vivía predominantemente ahí en París, pero después se compra la famosa chacra de Grambourg, cerca de su amigo Aguado, y prácticamente se va a vivir a las afueras de París hasta el 1848, cuando se muda a Boulogne-sur-Mer. Sí, sí. Sí, yo justamente hacía ese comentario porque me acuerdo cuando leí y me informé acerca de este homenaje que le hicieron acuñando esta moneda, haber leído un montón de ítems donde decían por esto, por esto y por esto, San Martín sí pertenecía a la masonería, y por esto, por esto y por esto no pertenecía. Lo único que pude hacer es leerlo, no tengo autoridad como para decir nada más, ¿no? Pero bueno, simplemente lo quería comentar. Pero la verdad que muy interesante todo lo que nos estás diciendo sobre... Siempre me interesa y me da curiosidad por saber qué más leía San Martín, porque directamente abarcaba todos los campos, era increíble. Perdón, Nuria. Sí. Habían levantado la mano Ricardo, perdón, Jorge y Verónica. Claro, bueno, disculpen, está bien, pueden empezar. Ricardo, sí, te había visto. Hola. Sí, yo me quedé pensando, lo saco un poquito del tema masonería, demostrar que no fue, es tan difícil como demostrar la propia inocencia. Digamos, hay que demostrar que fue, no demostrar que no fue, porque eso es prácticamente imposible. Es muy difícil. Me quedé pensando en esto de Belgrano y su entusiasmo por Adam Smith. Y es razonable. Lo que pasa es que es un error juzgar la historia desde el hoy. A la historia hay que juzgarla desde aquel entonces. Con los criterios de hoy, cualquiera puede cuestionar las ideas de Adam Smith. Pero tengamos en cuenta que para cuando Belgrano lo admiraba, Adam Smith era moderno. Hoy sostener ideas de hace 150 años sería aberrante, sería absurdo. Cambió el país, la economía, el mundo, el planeta. Entonces, bueno, creo que el error es suponer que Adam Smith sigue vigente. Me parece que Belgrano en ese momento era moderno y era razonable que fuera un entusiasta de Adam Smith. Respecto de Carl Sagan y su entusiasmo norteamericano, que más allá de su capacidad lo llevó al gran público, es interesante porque, digamos, habla de los países totalitarios y la falta de libertad, olvidándose que la carrera espacial la ganó un país totalitario por mucho tiempo, ¿no? Y que países hoy tecnológicamente avanzados, como China, que acá nombramos, siguen siendo dirigidos por un partido comunista. Entonces, me parece que esas ideas de totalitarismo versus libertad, versus tecnología, ya están de moda. Me parece que hoy el mundo es mucho más complejo que eso. Eso solo. Gracias. Claro, pero bueno, yo creo que también habría que tener en cuenta que sí, hablamos del régimen, o sea, conocemos el régimen que tiene China, pero se ha tenido que recrear muchísimo y hay mucho capitalismo en muchos aspectos para poder alcanzar, digamos, la expansión y el mercado impresionante que tiene, ¿no? Bueno, es muy interesante, creo que a medida que pasa el tiempo y vamos viendo el pasado, nos vamos dando cuenta más y podemos ir teniendo criterios. ¿No? En el presente es un poco más difícil. Uno puede ser menos objetivo, ¿no? Bien, Verónica, ¿querías decirnos algo? No, gracias, muy amable. Perdón, hay alguien que se me fue de la pantalla. Jorge comentó algo. Sí, se me van, no los tengo a todos. Sí, buenas tardes a todos. Señor Walter, ¿me puede hacer recordar, volviendo al tema de la educación, ¿verdad? San Martín definió la educación como, no me puedo recordar, una definición sobre que era la llave de la educación. ¿Usted se acuerda de esa definición que dio, que muy actual, por supuesto, ¿no? Que hablaba sobre la llave de la educación y sirve para abrir, no lo recuerdo, si usted lo tiene por ahí, lo puede decir. Lo tengo escrito, sí, a ver si se lo puedo, porque estoy medio... Volvemos al tema de la educación, ¿verdad?
lo que hablábamos al principio, el tema de... Tengo miedo de tocar algo y salirme completamente de acá. No lo recuerdo y bueno, por eso un poco lo pongo a usted, como estaba hablando del tema, si la definición que es muy importante y queda como ejemplo actual, lo que dijo el general San Martín sobre la educación, es una definición correcta. Sí. Bueno, que básicamente, no lo puedo encontrar literalmente, pero que la instrucción pública era la base de la instrucción para combatir, digamos, la opresión de los pueblos, que eso es una cosa también muy conocida, cuanto más ignorante es una sociedad, más fácil es dominarla, ¿no? Claro. Y él creía que no alcanzaba con el ejército, por eso se preocupaba tanto de la educación de sus soldados. En realidad, si me permite la palabra, era más allá de militar, un maestro él, porque sus soldados eran como, entre comillas, los alumnos, ¿verdad? Vamos a decirlo así. Y él digamos, eso lo expresaba cotidianamente cuando él está formando el ejército. Él comía siempre con los soldados en la mesa porque tenían que ahorrar mucho ceremonial, y él se sentaba y compartía y les contaba historias de sus guerras en Europa. Eso lo cuenta el general Espejo en sus memorias. Cómo se entusiasmaban todos escuchándolo a San Martín, hablando de los españoles y de la pelea contra el ejército de Napoleón Bonaparte, la pelea contra los moros en Orán, cuando él tiene su bautismo de fuego, ¿no? En fin, era un personaje muy ameno, tocaba la guitarra también, le gustaba beber cuando podía, porque tenía una úlcera y tenía hemorragias gástricas siempre. Hasta el baile también llevó, el baile, la fiesta chilena. ¿Se conoce algo de cómo era el entorno familiar cuando ellos eran niños? Si los padres tenían también afinidad por la lectura o no, o fue una inquietud de él. Yo la verdad que me pregunté eso, Gloria, y yo no encontré nada. Ellos se van en 1884, San Martín tenía 6 años, y ya se van y se instalan en Madrid, y después a los 9 años creo que es, San Martín ingresa, a los 11 años ingresa como cadete, ahí en España, y después, bueno, sigue ascendiendo, ¿no? A los 13 años tiene su bautismo de fuego en la batalla de Orán contra los moros. Pero de los padres nunca he leído nada. Yo creo que él descubre esa pasión por la lectura y por el conocimiento cuando lo conoce a Francisco Solano, que es una historia es muy interesante la amistad de ellos. Francisco Solano, como les dije, fue el que lo inició en la masonería, en la logia Integridad, y después es asesinado cruelmente Solano, pero no me acuerdo bien los detalles de eso, que San Martín salva la vida. Es la primera vez que San Martín salva la vida, así también de casualidad, porque se escapó, no sé cómo logró, si no lo ahorcaban ahí. No sé si alguno de ustedes recuerda mejor esa anécdota. Lo leí, pero no me lo acuerdo, pero sí es cierto, y él lo sintió muchísimo. Sí. Verónica, ¿querías decirnos algo o preguntar algo? Sí, en relación un poquito a lo de la infancia, bueno, no soy experta ni he profundizado mucho, pero leí por ahí algunas anécdotas de la infancia de él. Y bueno, estaba también la teoría discutida, ¿verdad?, de quién lo había criado. Sin embargo, independientemente si fue un indígena, una mujer de raza negra o su propia familia, ¿verdad?, hablaban de un ambiente muy libre para él, ¿verdad?, muy de campo, muy contento, muy soñador también, ¿verdad? Y eso como que le provocó esa curiosidad científica, digámoslo con palabras de ahora, ¿verdad? Esa curiosidad por saber más y más. Entonces, en síntesis, él decía, la forma en que él creció le ayudó a abrirse como el mundo, ¿verdad? Y definitivamente, de esos primeros años, no de los 11, 13 años, sino cuando estuvo
siendo criado, ¿verdad? Aquí. Entonces, no sé si aporta un poquito, pero fue algo que leí, creo que me vino a la luz, ¿verdad? Y ahí es donde yo digo, un niño se crea con una niña se crea con muchas posibilidades de acceder a la imaginación, al conocimiento. Entonces, claro, ahí está la fuente. Puede ser una de las cosas que desde chiquito creció en él, ¿verdad? Y por eso es tan polifacético. Fue tan polifacético, ¿verdad? Y tan impresionante al meterse a estudiar y leer de todo un poco y manejarlo, no solo querer saber por saber, sino manejar todo eso. Pienso yo, no sé. Gracias. Gracias, Angélica. Con respecto a la infancia, en realidad él a los 3 años ya el padre se viene a Buenos Aires y viven en Buenos Aires y aparentemente él comienza la escuela en Buenos Aires, porque a los 6 años es cuando se va para España. Y parece ser, yo lo leí en uno de las tantas cosas que he leído de San Martín, que es en esa escuela primaria, en ese primer año, 1 o 2 años que debe haber hecho acá, que lo conoce a Goyo Gómez. Porque Goyo Gómez siempre llama la atención cuando se leen sus cartas, es el único personaje que siempre se tuteó con San Martín. Por ejemplo, con todos los otros patriotas, con Belgrano, con Tomás Guido, con O'Higgins, siempre se trató de usted, San Martín. Siempre usa la tercera persona en toda su documentación epistolar. Pero con Goyo Gómez no, se trataban de tú, ¿no? Y Goyo Gómez es el que le cuida los bienes cuando él se va a España. Es muy interesante esa parte. Y Goyo Gómez estaba en la logia que dirigía Julián Álvarez y es uno de los que lo conecta con los masones patriotas para poder ir formando la logia Lautaro, que es cierto que la logia Lautaro nunca se escribió nada, no hay documentos. Hasta 1856 la masonería no tiene documentos, pero no hay ninguna duda actualmente en todos los libros. O sea, Pascuali ha escrito mucho sobre la vida masónica de San Martín, Mitre también, ¿no? Digamos, todos los historiadores que han ido al núcleo, Sarmiento también. Lo que pasa es que eran muy perseguidos por la Iglesia. Es muy interesante también el tema de la Iglesia en la época de la Revolución de Mayo, porque el Papa condenó siempre a todos los patriotas. Es más, cuando en 1813 creo que está el famoso terremoto de Caracas, justo el día del Corpus Christi, que destruyó Caracas y hubo miles de víctimas, el Papa sacó un edicto diciendo que eso había sido un castigo divino porque los americanos querían independizarse del rey Fernando, que era el único hijo de Dios que se debía respetar. No, esas eran las barbaridades que había. Y bueno, los obispos y toda la alta jerarquía católica siempre estaba en contra de la independencia. Y los sacerdotes, estos frailes, en el Congreso de Tucumán, de los 39 congresales, creo que la mitad eran sacerdotes. Y eran casi todos nacidos acá, ¿no? Y el que escribe el acta, como yo les dije, fue Fray Cayetano Rodríguez, que fue uno de los mentores de Mariano Moreno. Pero después, Fray Cayetano Rodríguez se pelea con Rivadavia, porque Rivadavia, cuando es el secretario de gobierno de Martín Rodríguez, les expropia todos los bienes a las colectividades religiosas, porque era un caos eso, era una desadministración total. Yo llegué a este aspecto del gobierno de Rivadavia estudiando la historia de los hospitales, ¿no? Y había una congregación, los Betlemitas, que es una congregación católica que había sido fundada en Guatemala, es la única que es de origen americano en esa época, que recibían todas las donaciones, las herencias que siempre se le dan a la iglesia, y era un caos administrativo. Si los enfermos estaban no me acuerdo cómo se llamaba, estaba la Casa de los Niños Expósitos y estaba el Hospital de Mujeres, y los tenían atendidos miserablemente, abandonados completamente, y ahí es cuando Rivadavia decide sacarles toda la administración a estas congregaciones religiosas, les expropia los bienes, cosa que también hizo San Martín en Mendoza, que tenía la iglesia, había
un viñedo famoso, una empresa de viñedos y de producción que era manejada por la iglesia y que tenían muchos esclavos. San Martín los libera a todos los esclavos, les expropia esos bienes y los incorpora al ejército. Vos comentaste, Walter, la preocupación de San Martín por alfabetizar a los soldados. ¿Se sabe cómo implementó el sistema de llevarlos a las letras? No, a ver, yo no he encontrado nada concreto. San Martín, a lo que sí les pedía que vayan a misa, por ejemplo, ¿no? El capellán era un tal Guiraldes ahí en el ejército de Mendoza, y Belgrano le había dicho a San Martín que nunca se olvide de tener en cuenta la religiosidad de los pueblos del pueblo argentino, ¿no? de la gente, que era muy supersticiosa, y le dijo que los españoles, cuando se les hablaba demasiado en difícil, decían que los patriotas eran todos enviados del demonio y que les querían liquidar la religión, les querían sacar la religión católica, y la gente que era muy supersticiosa, era un pueblo totalmente analfabeto. Imagínense que en la época de Sarmiento teníamos un 70% de analfabetismo, así que estamos hablando de 60, 70 años antes, ¿no? Era muy poca la gente ilustrada. Por eso que San Martín se da cuenta que había que educar, y por eso San Martín decía que la democracia republicana todavía no era para nuestro país, que era necesario algún monarca, que coincidían con Castelli, con Belgrano en eso, ¿no? Belgrano también, si Belgrano se va con Rivadavia a buscar un rey a España. Claro, y sobre todo, ¿no es cierto?, el tema de la religión era muy importante, y por eso San Martín también hacía hincapié, porque la religión, digamos, es un aspecto, sí, fundamental, es como la base de la sociedad, de la familia, son creencias muy profundas, y entonces eso da fuerza y da como una uniformidad de pensamiento y de actitud en las personas. Entonces, si se les quita la religión o se la menosprecia esa religión, quedan un poco como sin plataforma, como sin padre, ¿no? Y entonces les resulta complicado después desempeñarse en cualquier otra actividad o lograr, por ejemplo, San Martín, supongo, tener una cohesión y una buena actividad grupal y un buen seguimiento. Debe haber sido algo así, se me ocurre. Hay que considerar que entre la gente iletrada, la religión cumple una función ordenadora, no tanto de espiritualidad, sino de orden social. Es la iglesia la que determina qué está bien y qué está mal, si uno no tiene la suficiente instrucción para poder conceptualizarlo. Sí, está muy bien lo que dice ahí el señor Ricardo, pero también tenemos que pensar que eso es una característica de Occidente, ¿no? Porque cuando uno analiza la sociedad china, en China no es una sociedad teísta. La India tampoco es teísta, porque el hinduismo no es teísta, es decir, no creen. Buda, o en la India nunca dijo que era hijo de Dios, o Confucio en China nunca dijo que era hijo de Dios. Es decir, es muy interesante cuando uno estudia las religiones comparadas y la vida de los profetas, cómo se construye la religión o la filosofía. Las religiones, lo que llamamos religiones orientales, son más que nada filosofías de vida. Por eso digo que son ordenadoras. Claro. Tanto la filosofía como la religión en Occidente han tenido esa función ordenadora, ¿no? Claro. La religión, a ver, yo he leído muchísimo toda la historia del siglo XVIII y la verdad que la religión católica deja mucho que desear, ¿no? En todo lo que es la independencia americana, en fin, no son suposiciones, son hechos que están documentados, que están escritos. Bueno, en fin, cuando uno habla de la ley 1420 de educación pública y laica y obligatoria,
Roca, que era el presidente, y el que impone la ley esa es el que la escribió y la impuso, fue Eduardo Wilde, que era médico también. Tuvo que romper relaciones con el Vaticano en la Argentina. Después las volvieron a recuperar. El Vaticano detentaba el poder de la educación y no lo quería ceder de ninguna manera. Entonces a Roca, que se le cuestiona tanto, también cuando uno analiza la historia, ahora que le quieren sacar el nombre Roca a todo, a Roca le debemos la Patagonia. Si no hubiera sido por Roca, que lo manda a su ministro Elizalde, que consiga alguien que estudie los límites con Chile y que ese alguien es el Perito Moreno, Chile se hubiera ocupado la Patagonia. Y el Perito Moreno es el que define todos los límites de la Patagonia con Chile, y la inteligencia, la estrategia de Roca es que Chile en ese momento estaba peleando contra Bolivia y Perú en el norte y no iba a abrir otro frente en el sur. Es decir, cuando uno estudia la historia, toda la historia del siglo XIX, es muy interesante la concatenación de los hechos. Porque si Chile no hubiera estado en la guerra del Pacífico, hubiéramos tenido una guerra con Chile y lo más probable es que se hubieran quedado con la Patagonia, porque Argentina no estaba para disputar eso. Mi estimado, yo creo que a Roca no se le puede cuestionar la campaña del desierto. Lo que se le puede cuestionar es qué hizo con esas tierras. Que había que recuperarlas, ninguna duda. El tema es cómo se repartieron. Porque se la quedaron 50 familias oligarcas, en vez de, por ejemplo, hacerlo en los Estados Unidos, de permitir colonos. Vos lo dijiste al principio, Ricardo, hay que estudiar la historia en tiempo y lugar, ¿no? Y claro, en esa época lo que se conquistaba se repartía entre los oligarcas. No, en la misma época en Estados Unidos, en la misma época, la conquista del desierto en Estados Unidos se repartió entre colonos. Exactamente. Agarraba la carreta, iba y a donde marcaba se quedaba con un terreno. Acá en cambio se juntó guita de 50 familias y se repartió la Argentina entre 50 familias. 360 familias. Sí, ponele. Lo que se llamó latifundio. Claro, era más fácil. La diferencia entre el nacimiento y la evolución entre un país como Estados Unidos y Argentina, en donde las tierras se repartieron en familias poderosas que después no sabían qué hacer con la tierra, porque no tenían tecnología para explotarla. Los americanos se aplicaron otro tipo de principios, que más es y bueno, pero acá en las Provincias Unidas del Río de la Plata era así la cosa. Bueno, pero esa es una decisión económica, no es que era así por mandato divino. De hecho, ahí también la religión tuvo mucho que ver, porque el estilo de los pastores protestantes, ¿sí?, no es el mismo que de la Iglesia Católica. En la medida en que el protestantismo no tiene una estructura, ¿sí?, rígida, y cualquier persona con un poco de estudio puede ser pastor y armar una iglesia, era más fácil colonizar y mantener la religiosidad. Acá, en cambio, la iglesia era una estructura rígida y entonces era más difícil que se dispersara, digamos, ¿no es cierto?, el poder. Es muy interesante todo eso. Bien. Es una etapa muy interesante. Bueno, no quisiera omitir algo a propósito de lo que estamos diciendo, que uno de los grandes combatientes de los latifundios fue Sarmiento. Sarmiento quería repartir las tierras y también es un hombre que está condenado entre los herejes, ¿no?, porque no tenía ninguna vocación religiosa. Hay tres personajes en el siglo XIX que es muy interesante analizarlos, que son Rivadavia, Roca y Sarmiento, que fueron los tres condenados completamente por la Iglesia Católica y fueron tres librepensadores y fueron tipos que han cometido errores innegablemente, pero que fueron tipos que querían separar la Iglesia del Estado, querían cercenarle el poder a la Iglesia que manejaba todo en nuestro país. En fin, fue el gran debate entre laicismo y clericalismo en el siglo XIX, que es un tema muy interesante, no hay libros escritos sobre eso. Bueno, nada más. Bueno, Walter, te agradecemos muchísimo, da para hablar.
Y sabemos que sos también un libro abierto, así que se puede incursionar en diferentes temas y en diferentes aspectos respecto a San Martín o otros temas de historia también. Fue un gusto y ojalá también en otra oportunidad puedas volver a acompañarnos. Bueno. Yo me tomo el atrevimiento de pedirle a Walter si nos puede hacer llegar ese PDF de Sarmiento respecto a Guayaquil. Ah, estaría interesante. Bueno, es muy sucinto lo que comenta San Martín, lo que comenta Sarmiento, pero es el único testimonio directo que hay de San Martín a un argentino, es lo que le dijo a Sarmiento. Y aparentemente lo que le dijo es que, bueno, lo mejor que podía hacer en ese momento era ofrecerle el ejército y ofrecerse él al ejército de Bolívar, y no tenía, San Martín se había quedado sin ejército. El ejército que tenía San Martín en Perú estaba diezmado. Hay que leer otro libro muy interesante para leer, son las memorias del general Miller, que ese libro también es muy valioso porque San Martín le dictó casi todo lo que escribió Miller. Cuando San Martín vivía en Bruselas, en Bélgica, Miller, que había combatido, Miller fue uno de los que dirigía el batallón de negros, ¿no? Y hablaba del coraje que tenían esos negros para enfrentar a los españoles. Y Miller le dijo, el hermano de Miller, que estaba escribiendo las memorias sobre toda la campaña de San Martín, mantuvieron mucha correspondencia y San Martín le pasó mucha información directa a Miller. Yo una vez hablé de este tema con Patricia Pasquali y me dijo que para ella lo más autobiográfico que había de San Martín eran las memorias del general Miller, ¿no? Yo lo tengo, ese libro lo tengo en PDF. Si quieren se los puedo pasar, el de Miller. Nos encantaría. ¿Mm? Bueno, claro que sí. A Gloria, voy a ver si te lo puedo pasar a vos. Bueno, dale. Y después lo comparto. Bueno, y les mando un fuerte abrazo. Bueno, muchísimas gracias otra vez. Gracias. Muchas gracias, Walter. Muy interesante. Gloria, hay muchos saludos y agradecimientos en el... Sí, yo aquí leo de parte de Roberto García, muy interesante su exposición, Walter, y en total acuerdo. Muchas gracias. Mirta Lanfranchi, excelente disertación, muy completa y detallada. Muchas gracias y felicitaciones. Bueno, muchas gracias a todos. Para mí es un honor hablar de estas cosas. Somos pocos los que hablamos de estas cosas. Sin duda. Sí. Muy interesante. Muchísimas gracias. Nuestra función es difundir justamente. Por eso que hacemos estos temas. Marcelo, ¿quieres decir algo? Sí, bueno, ¿qué tal? Buenas noches, Walter. Disculpen, bueno, lejos de ser insidioso y molesto sobre el tema, ¿no? Conforme a como yo me eduqué y como he leído y me he profundizado con el tema de, vamos a decir, de las fraternidades, ¿no? Ya que se tocó el tema, yo no me animo a utilizar la otra palabra, porque algo he leído y conozco a algunos de sus miembros y algunos de sus miembros también me coinciden y me hacen saber que, como dijo Walter, no en ningún lado está documentado sobre la participación del general en las fraternidades. ¿En qué me baso? La Iglesia Católica siempre prohibió a sus miembros unirse a cualquier fraternidad bajo la pena de entredichos, ¿no? Y más que nada, el entredicho en el catolicismo daba que sus miembros podrían ser censurados y obviados en algunos oficios divinos, y a sus miembros que pudieron haber sido comprobados que integraron algunas fraternidades, los excluían de los sacramentos y de la sepultura cristiana. Yo no veo por qué el general San Martín
hubiera desafiado al catolicismo o a la iglesia en ese momento para que hoy puedan algunos decir que pertenecía a algunas fraternidades. Hoy hay famosos, disculpen que a lo mejor no soy verborrágicamente político, ¿no? Hoy hay miembros de fraternidades que obvian y no son masones. Así que no siempre, como yo creo haberme educado o leído o interiorizado, puede ser que en general haya utilizado a las fraternidades para hacer y cometer y poder libertar a Chile, a Argentina y a Perú. Más que nada. Yo dejo esa inquietud para mí, ¿no? Bueno, te agradecemos, Marcelo, tu participación. Bueno, ¿algún otro comentario? Quedamos ahí entonces. Bueno, será hasta la próxima reunión para los que dejan y para los que seguimos vamos a hablar sobre la organización del Cruce de los Andes en el próximo año. Bueno, gracias, Walter. Muchas gracias. Gracias, Walter. Gracias Buenas a todos. noches. Chao, chao. Gracias. Bueno, Gloria, si puedo continuar. Sí, claro, por supuesto. Bueno, nuevamente buenas noches a todos. Muchas gracias por estar presentes. Esta noche dijimos que íbamos a continuar charlando sobre la... Como ustedes saben, la Pacheco Sanmartiniana, como le decimos de entre casas, invita este año a la realización del cruce sanmartiniano por el paso del Tiburcio. Esto lo tenemos previsto para los días 5 al 12 de febrero del 2023. Y como hemos conversado, este cruce está organizado por la empresa Cabalgatas del Valle. La persona que la conduce es el señor Carlos Barros, y ellos tienen una experiencia importante. Hace muchos años que lo están haciendo, hacen otros tipos de expediciones también, y también es cierto que ellos hacen otras actividades como ser rescatistas de montaña. Y bueno, nosotros, algunos de los presentes de este año, lo pudimos hacer al cruce con ellos, y realmente nos sorprendió muy gratamente el nivel de la organización, los niveles de seguridad, pero también la importante camaradería que pudimos desarrollar. Y medio llegamos a esta situación un poco, disculpen a los perros. Tommy, bueno, nosotros llegamos un poco a esta situación, un poco casi de manera accidental, ¿sí? Casi accidental, pero bueno, nos llevamos una muy grata sorpresa con lo que vivimos, y dijimos, bueno, esto hay que compartirlo. Y así fue que nos pusimos en campaña para, junto con digamos, con el apoyo directo de ellos y la organización directa de ellos, hacer esta invitación. Así que bueno, yo quisiera, si me permiten, quisiera compartir pantalla un segundito con algunas cosas para la preparación del cruce. ¿Me escuchan bien? Perfectamente. Bueno. ¿Sí? Bueno, como les comentaba recién, nosotros estamos invitando a este cruce sanmartiniano, que está organizado por esta empresa Cabalgatas del Valle. Las inscripciones las estamos recibiendo Raúl Pizarro, que es el coordinador del grupo de caminantes, y yo como coordinador del grupo montado. La cantidad de participantes estimadas son 20 personas montados y 10 caminantes. Los requisitos son muy sencillos. Por un lado, completar y enviar firmado el formulario de la inscripción.
asistir a estas charlas que estamos dando, que son de carácter de formación histórica y cultural, y otras que son informativas de capacitación, que son los encuentros, entre ellos tenemos previsto hacerlo en pocos días en Escobar. El tercer requisito es preparar los certificados médicos y bucodentales para la aptitud física en el formato que nos va a proveer la empresa y presentarlo 30 días antes de la expedición. Y como cuarto punto, el pago íntegro del arancel con 15 días antes de la fecha de inicio de la expedición. Ustedes cualquier cosa me van preguntando, no hay ningún problema. Nuestras recomendaciones generales de la preparación, nosotros creemos que para disfrutar el cruce necesitamos una formación histórica, cultural mínima. Nosotros por eso recomendamos asistir a estas charlas y a los encuentros. Como yo les decía que para el 9 de septiembre tenemos previsto hacer un Escobar. Hay lectura de libros. Nosotros semanalmente o quincenalmente estamos compartiendo un capítulo del libro San Martín de Marco. Lo estamos compartiendo en el grupo. Quienes se incorporan al grupo les ponemos a disposición esos capítulos. Otro libro para recomendar es el San Martín Íntimo, que es una recopilación de cartas. Un poco lo hablábamos recién con la persona que nos presentó el tema. El San Martín Íntimo es una recopilación de cartas de San Martín, donde uno puede, leer directamente sus palabras. Otro libro que nosotros estamos compartiendo es un libro de frases del Instituto Nacional Sanmartiniano. Y después cada uno puede consultar películas, videos, charlas, asistir, o sea, procurarse su formación histórica y cultural, que sin duda cuanto más vea, posiblemente el panorama va a ser mucho más amplio y va a ayudar a aprovechar el cruce. Eso es por la formación histórica y cultural. Respecto a la preparación física, hace tiempo que venimos recomendando el caminar, el trotar, el elongar. Aquellos que no lo puedan hacer, pueden hacer pilates, pueden hacer yoga, pueden ir a un gimnasio. Cada uno conoce sus limitaciones o sus gustos. Entonces lo que sí recomendamos es que desde ya estemos trabajando en esto, porque son las cosas que requieren tiempo. Así como la formación histórica no se puede hacer en una semana, la preparación física tampoco. En el caso de los caminantes, que la exigencia física va a ser mayor, estamos recomendando que se camine por lo menos 8 kilómetros 3 veces por semana. Después, Raúl, en esto cuando se reúna con el grupo de caminantes, va a ser mucho más preciso, pero la preparación desde ya tiene que ser, ¿no es cierto? Y otra cosa que se recomienda mucho es acostumbrarse, quien no lo hace, a beber 2 litros de agua por día, para tener un cuerpo bien hidratado, porque el clima de la montaña realmente es muy seco. Otra cuestión que tenemos que prepararnos es mentalmente en este sentido. Por un lado, primero hay que confiar en la capacidad de la organización. En este caso, hablo de la empresa Cabalgatas del Valle. Como yo les decía, ellos hace muchos años que están haciendo estas actividades y varias de montaña. Les decía que también son rescatistas de montaña. Y bueno, estas personas realmente lo hacen muy, muy bien. En todo sentido, tanto en la seguridad como en el servicio, o el trato personal. Realmente para nosotros fue un lujo. Y por eso mismo que tenemos que nosotros aceptar las instrucciones del guía y sus colaboradores, porque son los que saben. Y lo que están haciendo es para resguardar nuestra seguridad y la del grupo. Otro tema que yo les sugiero a todos es escuchar los comentarios de otros expedicionarios que han hecho su experiencia y ayuda a que uno, si se prepare un poco mejor. Y también siempre decimos que los que ya hicimos cruces, que algunos han hecho varios, algunos ya vamos por el tercero, otros han hecho 5, 4. La idea es que nosotros que hemos hecho cruces también tenemos que escuchar, porque siempre hay algo nuevo para aprender.
En cuanto a la preparación médica y bucodental, bueno, sí, lo mejor, como diría cualquier médico, hay que cuidarse antes del cruce y comenzar a hacer los controles y no pedir el certificado médico de favor. ¿Por qué? Porque en la montaña cada cosa tiene su complicación. Esta gente nos va a proporcionar un vehículo en cada lugar en el que paremos. Esto ya está coordinado con la empresa y va a facilitar cualquier necesidad de asistencia. Pero la verdad es que los controles previos son para evitar cualquier tipo de situación de esta, porque sin duda que es un problema tanto personal como una preocupación para el grupo. Encontrarnos con una situación médica que se podría haber evitado si se hubiera previsto con tiempo. Respecto a la preparación, entonces por esa es la explicación de por qué la preparación médica y bucodental. Y como siempre, como requieren tiempo, lo mejor es empezar a hacerlos a la brevedad. Respecto a la preparación hípica, nosotros decimos que se requiere que los montados sepan ensillar, montar y trotar. No se hacen actividades al galope, no se va así en velocidad con el caballo, se va al paso. Entonces decimos que para quienes no tienen este tipo de conocimientos que son mínimos, pero le recomendamos comenzar a tomar clases, inclusive si necesitan algún dato de referencia, tenemos gente que lo puede hacer, en Buenos Aires, o aquí en Rosario, o en otros lugares. No hay que ser un experto en caballos, pero sí saber ensillar es necesario en el sentido que generalmente ellos nos proveen el animal preparado a la mañana y lo reciben a la tarde y nosotros desencillamos. Pero ante una situación de complicación o de emergencia o necesidad, es importante saber hacer todas estas cosas. Eso es en cuanto a lo hípico. Siempre hablamos de que lo que es caminantes van a tener otro tipo de información que la vamos a proporcionar en el próximo encuentro. La información específica de cada grupo, montantes y caminados, la vamos a compartir en el encuentro que vamos a hacer en Escobar, y si quien no puede ir a Escobar, vamos a preparar un Zoom específico para tratar esos temas. O sea que no se preocupen porque lo que es de detalle de preparación lo vamos a ver o en Escobar o en un Zoom posterior. Y otro tema más que ya le podemos anticipar es respecto a la cuestión económica, o sea, y el costo estimado a la fecha del cruce. Y bueno, como ustedes están viendo, para lo que es caminantes, el costo estimado es de 120.000 pesos, a pagar en 4 cuotas de 30.000 cada una, y para los montados, el costo estimado a la fecha es de 135.000 pesos, a pagar en 3 cuotas de 35.000 y una final de 30.000 a partir del mes de octubre próximo. Así que, bueno, esto es un poco los comentarios que hemos recibido de la empresa en estos días y lo que nos ha permitido ya definir el costo del servicio. Continúo un poquito más con recomendaciones generales del cruce. Siempre se habla de que tenemos que llevar volúmenes de cosas acordes. En este sentido, ¿por qué? Porque no hay mucho espacio, no hay cantidad, no se puede poner todo el peso que si uno quiera sobre el animal, y mucho menos los caminantes que son los que lo llevan, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de volúmenes acordes, como decíamos, cada uno va a saber cuál es el equipo que correspondería llevar para que eso no sea, no llevemos cosas que realmente no se utilizan después, y que significan un peso y una complicación. Otro tema que nosotros recomendamos es prepararse ya que hemos venido hablando, es el ahorro previo de la cuestión económica del cruce y el pago del viaje.
Otro tema para prever es el viaje de ida y vuelta con el traslado a Las Leñas. Ustedes saben que este cruce se inicia en Las Leñas. Entonces, desde el lugar de origen hasta Las Leñas es una organización que le corresponde a cada uno. Estamos viendo la posibilidad de organizar un traslado desde Mendoza a Las Leñas. Pero bueno, es complicado en el sentido de que se requiere una cantidad mínima de personas, pero sí podemos hablar con una empresa de referencia para que ustedes la puedan consultar. Otro tema para considerar es el alojamiento en Mendoza de corresponder, porque hay quienes van de un lugar muy distante y van a pasar el día en la ciudad de Mendoza o el fin de semana, y es un tema para considerar. Otra más, como dijimos recién, hay que ir haciendo los estudios médicos y bucodentales. El certificado médico a presentarle a la empresa va a ser el provisto por la empresa. Ya en estos días lo vamos a acercar para que ustedes los tengan con estudios médicos sugeridos, que son con el asesoramiento médico que hemos pedido también, para que se vayan haciendo esos estudios. Respecto a la vacuna COVID, se va a solicitar el certificado con las 4 dosis. Con la vacuna antitetánica, también un certificado con las 3 dosis aplicadas, que dan los 10 años de protección. Hablo así, no soy especialista en el tema, pero todo está orientado al resguardo físico propio y del grupo, ¿cierto? Recomendamos que la buena hidratación, continuando con los 2 litros de agua por día. A los elementos que cada uno lleve le vamos a pedir que los rotulen con su nombre, porque lamentablemente hay cosas que se pierden, pero así es más fácil encontrarlas. Las bolsas de elementos que llevemos hay que agitarlas en bolsas de nylon, lo mismo la bolsa de dormir, que en este caso la bolsa de dormir no va a ir con nuestro equipo, sino que va a ir en las mulas. Una recomendación importante es que no compren, o sea, no se preocupen por el equipo, no gasten dinero. Muchas cosas se pueden pedir prestadas, no hay mucho por llevar, la verdad es que no hay mucho por llevar, y entonces esperemos un poquito el encuentro de Escobar y el posterior del por el Zoom para definir bien qué es lo que cada uno realmente necesita comprar, pero que no es mucho. Una recomendación que se hace también es que el que pueda, el que quiera, que previamente al viaje se haga el corte de cabello por comodidad. Hay quienes... Esto es una cuestión ya digamos, de opinión personal. Es simplemente una recomendación. Otra recomendación es que los elementos que se lleven, como generalmente son de uso común, no es necesario que cada uno lleve todo. Entre varios, se pueden repartir las cosas. Por una cuestión de espacio, de peso y de precio, de gastos también. Otra cosita más, esta sí es importante, hay que usar y probar todo lo que se lleve antes del viaje. Sería una locura estrenar un par de zapatillas para el viaje, o un pantalón, o una ropa interior, o sea, hay que llevar todo ya usado. Otra recomendación importante es que diariamente tenemos que hacer nuestra higiene íntima con toallas húmedas, o si no en algunos casos que nos podemos bañar, porque esto hace a la comodidad realmente y a que no existan complicaciones, ¿cierto? En la marcha, cuando alguien sienta un malestar, es importante que avisemos a nuestro compañero y que él le avise al guía o que lo hablemos directamente con el guía. Pero no dejar el malestar ahí andando, porque mejor prevenir, ¿no es cierto? Hay que tratar de esto, hablarlo, decirlo, y bueno, y se tomarán las medidas. La gente que nos acompaña son especialistas también en primeros auxilios. O sea que en ese sentido tenemos que manifestarlo y tomar el recaudo. Para aquellos que llevan medicamentos, por cuestiones de pérdida, se sugiere llevar, o se solicita llevar una doble ración. Una va a ir en la alforja o en la mochila, hablando de montados o caminantes, y otra la vamos a llevar con nosotros.
Otra recomendación que se hace durante la marcha es beber o comer antes de tener necesidades. O sea, antes de llegar al momento de no tener sed, ir bebiendo de a sorbos. Porque el clima seco te obliga a ir tomando permanentemente. Entonces vos, tomando sorbos, no va a ir teniendo problema. En cuanto a comer, por ahí uno puede tomar un caramelo, una pastilla, una barra de alimentos, una barra de cereal. Puede ir durante la mañana, cortar un poquito la mañana con eso. Se pueden llevar frutos secos. Hay un montón de cosas que nos pueden ayudar a esto. Otra recomendación es de respetar los horarios de encuentro, el horario cuando vamos a tener charlas por la tarde. Bueno, es importante respetar el horario del inicio. Nosotros vamos a respetar el horario de la finalización. Y en cuanto a los tiempos, bueno, hay veces que vamos a tener un tiempo de esparcimiento, un tiempo de libre. Bueno, eso también hay que respetar. O el horario de la cena, el horario del desayuno, ese tipo de cosas. Una recomendación más que hacemos es, en la montaña, nunca hay que correr, hay que caminar. ¿Por qué? Porque hay mucha piedra suelta y te puede doblar un pie en cualquier momento y es un problema. Todas las cosas generan algún tipo de inconveniente que no es tan fácil solucionar. Se soluciona, pero hay que, genera un inconveniente para todos. No solamente propio, es para todos. Una recomendación más es no separarse del grupo en la marcha. Esto es una cosa básica, ¿no es cierto? Vamos en grupo y marchamos en grupo. Nunca nos quedamos aparte ni nos separamos. Lo mismo pasa con el campamento. No nos alejamos del campamento porque es una cuestión de seguridad estar juntos. Y si ocurriera que alguien se pierde, la recomendación que hacemos es quedarse en el lugar, no buscar por sí mismo el lugar. Quédate en el lugar que te van a ir a buscar. Algo más que sabemos como recomendación de seguridad es que nosotros marchamos al paso y se camina, por supuesto, ni hablar de los caminantes, no se corre, por supuesto. Se marcha al paso. Siempre con camisa manga larga, por la protección solar, el tema del sol es complicado, con sombrero, con lentes de sol, con el bajo, protección del cuello, también justamente por el tema de la tierra que vuela permanentemente, filtro solar y cantimplora. Esos son los elementos con que habitualmente se marcha. Después esta parte la vamos a profundizar un poquito más. Hay que recordar de llevar el DNI de cada uno y el carnet de la obra social. No digo de llevarlo en el celular, porque ¿qué pasa? Te quedaste sin batería, que es lo que va a ser lo que va a ocurrir. Son varios días donde prácticamente no hay señal. Entonces te quedas sin batería y no tenés acceso a estas cosas. ¿Qué otra cosa más? Nosotros no vamos a dejar residuos en la montaña. O sea, no es que comemos un caramelo y el papel sigue volando o lo que fuera. Nosotros vamos con lo que vamos a llevar, lo vamos a traer en bolsitas, que va a formar parte de este equipo, la bolsa para los residuos. Un tema más, como hablábamos recién, hay que aprender a respetar y a cumplir las indicaciones del guía y de sus colaboradores. Ellos todo lo que están haciendo es por la seguridad nuestra y del grupo. Hay que tener eso muy claro, ellos lo hacen todo por seguridad. E inclusive hay que pensar también que podría ocurrir que por seguridad, por el riesgo de avalancha, por el tema de agua, lo que fuera, la expedición podría llegar a suspenderse. Siempre pensando en el cuidado y la seguridad y la salud y la integridad de todo el grupo, que pueden tomarse decisiones que a lo mejor a nosotros, bueno, no nos gustaría que pasen, pero esa es la explicación. Un tema más del uso del baño en la marcha. Bueno, cuando alguien necesita ir al baño mientras se marcha, se avisa al guía de la necesidad y esa persona se va a retirar acompañado para ir al baño. No vamos a ir solos.
Otra cosa más que les decía, bueno, esta es una repetición, los elementos personales y vestimenta a llevar se van a detallar en el próximo encuentro. Y lo mismo, el certificado médico a extender va a ser provisto por la empresa. Bueno, ha pasado bastante el tiempo la hora. Yo no sé si ustedes tienen alguna consulta para hacer, porque les quiero mostrar un poquito más. Pero yo escucho sus consultas. Sandra, hermano. Adelante, Sandra. Yo tengo la pantalla, yo no los veo porque tengo la pantalla completa, pero intervengan tranquilos que no hay ningún problema. Una pregunta con respecto al precio. ¿Ve una modificación en el precio? Digamos, esta suma que aparece ahora, ¿será la definitiva o todavía puede haber alguna corrección? Nosotros entendemos que es la definitiva. Tendría que ocurrir algo muy inesperado para que cambie. Eso es lo que... De qué manera ponemos estimado, porque estamos en la República Argentina y... Sí, nosotros solamente... De acá a febrero. Según lo que hemos conversado con la gente de la empresa, este sería el costo final. Como estamos hablando, decía Daniel, de ocurrir algo realmente imprevisto y bueno, nos tendremos que sentar a conversar, ¿no es cierto? Gracias. ¿Está? Gracias. Si no hay ninguna otra pregunta, me gustaría hacer un par de aclaraciones. Por ahí vi que figura llevar mochila, o que las cosas se pueden llevar en mochila. No, perdón, Dani, perdón. Ese tema es cuando toquemos el equipamiento individual de caminantes y montados, se van a tocar esos temas. Sí, pero recién en el escrito decía la mochila, llevar las cosas en la mochila. Por eso anterior. Por eso quiero hacer la aclaración. En lo posible no llevar mochila. Por eso te decía que cuando... Perfecto. Por eso dice en alforja o mochila. Los medicamentos dicen llevar doble ración. Está bien. Uno en alforja o mochila y otra con nosotros. Uno va en la alforja para los montados y en la mochila para los caminantes. Bien. Con respecto al traslado, hay micros que van directamente a Las Leñas, que salen desde Buenos Aires. Eso para los que quieran ir directamente a Las Leñas. La empresa nos provee las alforjas, la capa. Por eso, ahora viene una cosa más para lo que es montado. Y es interesante que cada uno en el bolsillo de su camisa lleve una tarjeta de identificación con los datos más importantes y un teléfono y un contacto como para comunicarse con alguien en caso de necesidad. Eso también es interesante tenerlo en serio. Nada más. Bueno, con un par de consejitos más propios de montados, nosotros lo que podemos decir que los animales que son muy confiables y experimentados, o sea, eso lo hemos vivido, como decía Daniel recién, la empresa a los que vamos a ir montados nos proveen montura, alforja y poncho de agua. Por eso les decía que no piensen en gastar, que esperen ustedes para que veamos bien el equipo, que no hay necesidad de comprar muchas cosas. Otra recomendación para lo que es montado, hay que tomar recaudo en el perímetro de los animales para evitar una patada. Y cuando se marcha, hay que mantener una distancia de 2 metros entre cada animal para evitar también que los golpes entre animales. Para los que casi todos más o menos alguna experiencia tenemos con caballos, pero los animales van a ir a buscar su compañero durante la marcha. Bueno, lo tenemos que dejar que lo haga porque él va a sentirse a gusto andando para decir una forma con sus conocidos, así que no se preocupen por eso. Otra recomendación es que hay que evitar los gritos, hay que evitar arrojar objetos, porque todo eso puede provocar el espante, digamos que se espanten los animales y un momento desagradable. Cuando decimos de montar, hay que aprovechar los desniveles o las piedras
para subirse y de ahí subir. Y cuando uno desmonta, siempre hay que mirar el piso, porque cuando uno se larga, si lo hace y hay una piedra, te puede llegar a torcer un pie. Bueno, todas estas cosas son pequeñas recomendaciones propias del andar en la montaña, porque no es lo mismo el andar en la llanura que en la montaña. Cuando a alguien se le cae un objeto, no lo va a recuperar uno, sino que lo va a ir a buscar el guía o el colaborador, o el acompañante del guía. No lo vamos a hacer nosotros. Otro tema para considerar es que hay que asegurar bien las cosas, hay que atarlas para que no vuelen. ¿Por qué? Porque una campera volando significa que un animal se espante con todos los problemas que eso puede traer. No los que, otra recomendación más es que no se lleva cuchillo en la cintura, por seguridad, y no se monta con borceguíes ni bota con suela de cuero. Generalmente, ¿por qué? También es una cuestión de seguridad. Un borceguí que tiene una suela muy alta, ante una situación de emergencia, se te queda trabado en el estribo y no puedes liberarte del caballo. Y lo mismo pasa con la bota con suela de cuero, que es completamente resbaladiza en el terreno de la montaña. Entonces, lo que se recomienda es la zapatilla de trekking, que puede ser la que cubre el tobillo. Y sobre todo eso también lo vamos a recomendar para el encuentro en Escobar, para los que vayamos montados. O sea, no utilizar borceguíes. Respetemos, digamos, la consigna porque es una cuestión de seguridad. Yo no sé si hay alguna pregunta más. Si no, para no... les quiero compartir estos 3 minutos más en este sentido. No quiero anticipar cosas del viaje, pero tampoco no quiero que por no mostrarlas ustedes no se sientan entusiasmados. Entonces, el viaje de Mendoza a Las Leñas es muy lindo viaje, con un paisaje espectacular siempre. Antes de llegar a Las Leñas, uno puede visitar la Laguna de la Niña Encantada, que son 10 minutos, 15 o media hora. También pueden ver el Pozo de las Ánimas, que es un lugar ya muy llamativo. Y bueno, a pocos minutos de estos dos lugares, uno ya llega al hotel, el Hotel Las Leñas, que tiene esa vista. Fíjense allá arriba, este es el famoso, este cerro que le dicen la aleta de tiburón, que es característico del centro de esquí Las Leñas. Bueno, una vez que llegamos al hotel, que la verdad que es un gusto, porque estás muy cómodo en habitaciones de dos personas, al otro día empieza el desafío. Para ir camino a lo que es, ahí hay un regalo también del viaje, la formación de la bandera en el cielo. Continúa el camino para llegar a lo que es el Valle Hermoso. Ahí ya descansamos. Y al día siguiente, nuevamente, otro desafío de seguir la montaña andando para después llegar cruzando el río, con el cruce del río. Este es el río Grande. Se llega, estas son unas vistas que tenemos, que vamos a tener. Cruzando el río Grande, llegamos a la Laguna de las Cargas, otro lugar precioso. Ahí te podés bañar tranquilo, te podés higienizar tranquilo. Al día siguiente volvemos a retomar el camino para ir ya directamente al Ito. Y bueno, ya no les muestro más fotos para que no, porque me parece que mejor todo esto es muy difícil explicarlo, hay que vivirlo. Al día siguiente, volviendo del Ito, ya estamos de nuevamente en la Laguna de las Cargas y emprendiendo el regreso ya camino al hotel. Todo esto se los cuento en 2 o 3 palabras, pero no quería dejar de compartir estas fotos, estas imágenes. Bueno, no sé si ustedes tienen más comentarios.
Explicar todo esto es muy difícil con frases o una foto. Cada foto tiene el recuerdo atrás de lo que hemos compartido. Entonces, bueno, lo que nosotros tratamos de darles es la experiencia de otro cruce, más lo que hemos vivido, y luego en Escobar vamos a charlar, digamos, precisamente de temas técnicos. Si no, el que no pueda estar en Escobar, lo vamos a hacer a través de un Zoom. Así que bueno, son casi las 10 de la noche. Cualquier pregunta estamos a disposición, pero yo escucho sus comentarios. Parece que ha sido muy claro, Marcelo, no hay preguntas. ¿Alguno de los presentes ya hizo este cruce o algo parecido? Bueno, Luis ha hecho varios. Yo hice... Bueno, para los que no lo hicieron, yo lo que les puedo decir como experiencia personal, que salvo la compañía de Marcelo y Daniel, el resto fue maravilloso. Realmente el servicio de esta gente es espectacular. Espectacular. No es lo que uno se imagina que va a sufrir. La verdad que se pasa bárbaro, se come muy bien. Realmente vale la pena. Es una experiencia única y muy emocionante. Y para el año próximo lo han mejorado muchísimo. Han incorporado muchas más comodidades. Nosotros lo que le quisimos sumar a este servicio, porque ellos hacen turismo,